Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, como todos los días en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, proponiendo alguna charla, algún debate que tenga que ver con aquellos temas que nos preocupan a todos. Y en este caso, una temática que no entiende de fronteras, ¿sí? El tabaquismo, una enfermedad, ¿sí? O en realidad la Organización Mundial de la Salud lo entiende como una epidemia mundial. Obviamente nuestro país no está exento de esta problemática y nos vamos a preguntar cuál es la realidad hoy, ¿sí? Del consumo de tabaco en nuestro país. ¿A qué edad se empieza a consumir tabaco? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los efectos que genera el tabaco sobre las personas? Tanto para fumadores activos como para fumadores pasivos. ¿Qué formas hay de consumir tabaco? ¿Solamente el cigarrillo? Bueno, todas esas preguntas nos vamos a ir haciendo hoy en Distintos Parecidos con nuestros invitados. Y arrancamos de esta manera. Sabemos, por ejemplo, cómo se vende veneno para ratas, cómo se vende veneno para cucarachas, veneno para plagas en algún que otro sembrado en la provincia de Buenos Aires y también en el país, ¿por qué no? Pero no sabemos cómo se vende, por ejemplo, veneno para humanos. Hablar del tabaco es hacer referencia a una intoxicación lenta. El tabaquismo hay que partir de que es una adicción. Hay muchas formas de adicción. Adicción física, principalmente neurológica, adicción psicológica, adicción social, adicción gestual. Tenemos un contador. Sí. Ya lo ponemos al aire, mira. Muere una persona cada 5 segundos. ¿Cada 5 segundos? Sí. El cigarrillo afecta a todos los órganos. Vos me decís cáncer de pulmón, Sí. La mayoría. Cáncer de vejiga, la mayoría. Cáncer de riñón, cáncer de páncreas. Nos quedamos a vivir con la lista de cánceres casi todo. Fumar cigarrillos implica muchos riesgos para la salud, pero no solamente para la salud respiratoria, que eso es lo importante que hay que destacar. Uno siempre asocia el tabaco a la salud respiratoria y sí es cierto, el tabaco es muy riesgoso para la salud respiratoria, pero también para otros órganos, infinidad de órganos. Puede parecer algo muy inofensivo, pequeño. Realmente una droga muy potente, 20 veces más adictiva que la cocaína y que tiene adentro de este pequeño tubito 7.000 químicos. 7.000. ¿Se puede controlar el consumo de tabaco? Es la principal causa de muerte prevenible, o sea que se puede prevenir. Que hace falta políticas de Estado, nacional, provincial y hasta municipal. Mira, vamos 1 minuto y medio. Ya murieron 18 personas desde que empezamos a hablar. Tiene razón. No tenemos que fumar. Lo dejamos cuando queremos, ¿ves? No. Bien, ¿qué tal esto? Si nos ven fumando en la casa, aunque sea una vez, pueden lanzarnos a la calle. ¿Sabes qué? Confío en que no fumen. Y si confías en ellas, yo también lo hago. Seguridad primero. Bien, así arrancamos este Distintos Parecidos que tiene que ver con una problemática que nos afecta a todos, directa o indirectamente de distintos ámbitos, ¿sí? Afectando a la vida de todas las personas. Para poder hablar de esto necesitábamos invitados, como todos los días, y los voy a presentar. Hoy está con nosotros Silvia Martini. Muchísimas gracias, Silvia, por estar presente. Gracias por la invitación. Médica a cargo del programa de cesación tabáquica del DAMSU. Tranquila, Silvia, está todo bien. Muchas gracias por estar presente. También está con nosotros Sergio Zaraco. Muchas gracias, Sergio, por estar presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Casa. Muchas gracias. Un gusto. Y también está con nosotros Pablo Sáez Yerbowski. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bien, muchas gracias. Neumonólogo presente, muchísimas gracias. También jefe de servicio de neumonología de FUESMEM. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, ahora empiezo con el monólogo de todos los días, pero después arrancamos con esta charla más que interesante que tiene que ver con el tabaquismo. Pero vamos a arrancar dando algunos datos que tienen que ver con datos proporcionados justamente por la Organización Mundial de la Salud. El tabaquismo está categorizado como epidemia mundial, ¿sí? Por la OMS. Cada año el tabaco provoca la muerte de 7 millones de personas en el mundo, de las cuales 900.000 corresponden a personas no fumadoras, pero que sí respiran el humo de tabaco ajeno. El 12% de las muertes de personas de más de 30 años se deben al consumo de tabaco, ¿sí? 12%.
La OMS también considera el tabaquismo como una enfermedad pediátrica. Esto tiene que ver con que casi todas las personas comienzan a fumar antes de los 18 años, y por eso esta categoría también como enfermedad pediátrica. Y otro dato muy interesante que tiene que ver también con la salud de los niños es que 1 de cada 2 menores es fumador pasivo. Y vamos a ver dentro de un ratito cuáles son los efectos de sobre la salud de un fumador pasivo. Otros datos que tienen que ver con que la Organización Mundial de la Salud habla de que el tabaco amenaza no solamente la salud, sino también la economía y el desarrollo. Por eso también apela a políticas, ¿sí? O llama a los distintos países del mundo a que pongan sus políticas públicas en función de esta problemática, ¿sí? De descender el tema del consumo, de poner impuestos. Vamos a ir viendo eso también a lo largo del programa. Cerca del 80% de los más de 1.000 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos y bajos, y esto en relación a la economía. Cerca de 226 millones de adultos fumadores en todo el mundo viven en condiciones de pobreza. En algunos áreas de los países de ingresos bajos, más del 10% de los ingresos se gasta en comprar productos de tabaco. Si empecemos a ver la relación también ya de este tipo de adicciones. Y se estima que el consumo de tabaco supone un gasto de 1,4 billones de dólares anuales en salud y pérdida de productividad por enfermedad y muerte prematura. Como lo vemos, una problemática que excede simplemente la salud pública, ¿sí? Como para arrancar con algunos datos. ¿Qué te dicen estos datos a vos hoy, Pablo? ¿Qué análisis haces? Yo personalmente soy un poco enemigo de los datos. Yo sé que a los periodistas les encantan los datos y cada vez que hacemos campañas de POC y de asma me piden datos. En nuestro país no tenemos muchos datos porque no hay observatorios estadísticos de la salud en general. Si uno pregunta cuántos hipertensos hay en Mendoza, acá tenemos a un exministro, sabe que no hay un organismo que regule y por ende tampoco saben cuánto comprar de medicamento antihipertensivo. Como no estamos preparados, las estadísticas son traídas, extrapoladas de otros países y la relación no siempre es la misma. Entonces, a mí me gusta hablar de la realidad, de lo que vemos todos los días. Lo que vemos todos los días es que pasamos por los colegios secundarios y los chicos están fumando desde el primer año. Que cuando hicimos este año en la Carpa de la Salud Respiratoria, en la Plaza Independencia, pasaban chicos de 11, 12 años fumando a las 8 de la mañana, al mediodía. Que para que ese chico esté fumando, alguien les vendió. Y si alguien les vendió, los controles no están funcionando, porque supuestamente dice prohibida la venta a menores de 18 años. Y ese controlador está mirando para otro lado. Entonces me parece que lo que hay que abordar es por qué una sustancia declarada por todos como algo nocivo se sigue vendiendo y no se controla como se debe controlar, como si se controlan otras sustancias. Yo creo que lo que hay que hacer es preguntarle a quienes tienen ese rol, que se le ha dado esa función a través del voto, para que nos expliquen por qué no se controla y por qué se vende y por qué no hay un lugar para que puedan acudir a dejar de fumar. Muy bien. Silvia, vos qué ves como médica y a cargo de este programa a diario. En realidad nosotros recibimos pacientes de más de 18 años para hacer el tratamiento en DAMSO, pero sí, el inicio es mucho más precoz y en realidad uno debería apuntar al no inicio en el tabaquismo, que sería lo ideal, ¿no? Con respecto a los tratamientos que nosotros ofrecemos en DAMSO, DAMSO es la obra social de la universidad y ofrecemos tratamiento tanto individual como grupal. Si bien el tratamiento para DAMSO también es abierto a la comunidad y se ofrece el tratamiento grupal, es interdisciplinario. Hay médicos, hay psicólogos, hay nutricionistas y profesores de educación física. Para tratar de abordar esta problemática que sí, es totalmente compleja, es compleja acá en Mendoza, es compleja en la Argentina y es compleja a nivel mundial. Bien, y se aborda desde entendiéndola como una enfermedad. Como una enfermedad, el tabaquismo es una enfermedad crónica, es una enfermedad adictiva, como decía el reportaje, y es una enfermedad recidente. Hay pacientes que dejan de fumar y vuelven a iniciarse en el tabaquismo. ¿Cómo se trata una enfermedad como el tabaquismo? El tabaquismo tenemos que entender primero que el principio activo que tiene la planta de tabaco es la nicotina. Sí. La nicotina es una sustancia psicoactiva, es decir, una sustancia que tiene actividad directa en el cerebro, actuando sobre ciertas áreas, sobre todo a nivel hipotalámico, donde está el sistema de recompensa, que aquel que cuando ha fumado ya el segundo o tercer cigarrillo
lleva a que se dispare este mecanismo de recompensa y invite a seguir fumando, generando la búsqueda de lo que produce el fumar tabaco, que es una sensación inmediata de placer y de gratificación a través de la liberación de mediadores químicos como es la serotonina y la dopamina. Esta es la clave para entender cómo uno ingresa a este consumo y se hace después muy difícil poder abandonarlo, producto de esta acción directamente de neurotransmisores y en áreas cerebrales. El tema es comprender cuál es el riesgo de que cuando yo ingreso al consumo de esta sustancia, después me es muy difícil salir, como un poco veamos en el comienzo, que es una de las sustancias que tienen mayor poder adictivo, junto con el opio y junto con el alcohol. Coincidentemente, de estas 3 sustancias más complejas, 2 de ellas son legales. Claro. Y que a veces se hace muy difícil, como decía el doctor Scherbowski, de poder a veces manejarlo porque hay de por medio intereses comerciales milenarios o centenarios, donde se ven involucradas distintas organizaciones sociales que dependen de la producción y la venta de estos productos. Bien, el tema es poder valorar que va a ir por medio, si la salud o a veces los intereses económicos que financian ellos. Vamos a ir hacia ellos, ¿sí? Yo le explico a los pacientes, como decía el doctor Zaraco, que él hablaba de serotonina y dopamina. Sí. Son las sustancias que liberan los antidepresivos cuando una persona tiene depresión y recetan un medicamento porque le falta esa sustancia en su química cerebral. Cada inhalación de humo de tabaco produce una liberación de sustancias parecidas a los antidepresivos. Entonces está dándose una dosis de antidepresivo cada vez que fuma. Y eso es lo que lo lleva a la sensación que el doctor explicaba de euforia. Por lo tanto, cuando el paciente empieza a dejar de fumar, se siente mal, se siente angustiado porque le faltan esas sustancias mediadoras que hasta que se acomoda todo de nuevo es el famoso periodo de abstinencia y lleva un tiempo a sentirse mal. Entonces esto que explico es muy importante para explicárselo al paciente. ¿Y cuáles crees vos que son las causas de que alguien comience a fumar? Las causas son en general en la adolescencia porque durante años las tabacaleras han dirigido el mensaje a los niños. En el año 2002 o 2003 se hizo un estudio en Estados Unidos preguntándole a los niños cuál era la mascota que más reconocían y fue el camello de Camel. Porque se sabe que tiene que haber identificación con las figuras, como así lo había también con el deporte y con el éxito a través en décadas pasadas, con la feminidad, etc. Y lo hacen a través del reconocimiento del grupo y el rol que juegan y ser más grande, reconocerse a sí mismo como más grande, como más libre, como que soy el más avanzado del grupo, pero aparte también quiero pertenecer a este grupo y a este grupo nos identifica el cigarrillo, como nos identifica la marihuana, como nos identifica poner un arito. Lo que pasa que es una sustancia adictiva. Entonces, como explicó el doctor, al principio es probar, pero después el cerebro está pidiendo a esa droga que vuelva y que vuelva para sentir lo mismo. Entonces, lo que empieza quizás como un chiste o como una prueba entre pares, a edades donde no está formada la personalidad y es difícil decir no gracias, y muchos chicos todavía no tienen esa estructura formada, ingresa la droga y después no la pueden dejar. Y lo peor es que cuando uno toma grandes cantidades de alcohol, el efecto es claro, al ratito el paciente se tropieza, está mareado, claro, dice cosas, pero en el cigarrillo no aparece ese efecto inmediato. Las lesiones y las consecuencias aparecen muchos años después, que es lo que se llama la trampa del tabaco. Las lesiones las vemos muchos años después, en cambio el efecto nocivo del alcohol lo vemos inmediatamente. Silvia, ¿qué causas identificás vos al tratar con tus pacientes? Al momento de elegir empezar a fumar. Que te hayan comentado, que se trate con psicólogos también, sí. En realidad la parte de que se trata con psicólogos es por lo de la triple dependencia que genera. Las adicciones generan dependencia, el tabaquismo genera dependencia y genera 3 tipos de dependencia. Una dependencia que es psicológica, una que es social y una que es física. La física es el síndrome de abstinencia que hablaba el doctor. La psicológica es la conducta aprendida. El paciente que repetidamente a lo largo de la vida asoció el tabaco a distintas circunstancias o a todas sus circunstancias de la vida, se acostumbró a hacer eso y uno tiene que romper esa barrera, esa asociación que tiene. Eso se trata bien desde el punto de vista psicológico con estrategias socioconductuales. Bien.
¿Qué formas hay de consumir tabaco? Porque no es simplemente el cigarrillo que viene en el atado, ¿no es cierto? Exacto, por ahí puede ser a través de pipa, ahora que se ha ido poniendo de moda el narguile, que esto lo que tenemos que entender, que lo que cambia es la forma de consumirlo, pero a nuestro organismo está ingresando el principio activo que es la nicotina. A veces tratamos por error de decir que vamos a dejar de fumar y empezamos a consumir el cigarrillo electrónico, donde también seguimos incorporando la nicotina y lo que cambiamos es el tóxico, donde lo que produce el humo, que son alcoholes superiores, glicoles, tiene efectos cancerígenos y que el calentador de estos glicoles, que es lo que genera el humo, desprenden también partículas de metales que ingresan. Por eso la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología, la ANMAT, del Ministerio de Salud de la Nación, tanto como la OPS o el Instituto Americano de Drogas y Alimentos también, la FDA, lo han prohibido el cigarrillo electrónico. Entonces no debemos confundir en que esto es algo inocuo y que va a ayudar a dejarnos de fumar, sino que no ayuda. Hay otros procedimientos que son efectivos, pero que el hecho de cambiar lo que hacemos es cambiar la forma, pero la sustancia está presente y va generando un daño en forma inadvertida, como decía el doctor Cherboski, y que esto es muy importante tenerlo en cuenta y que tenemos que difundirlo y conocerlo para ir generando una percepción de riesgo para saber que esa sustancia genera un daño. Y que si yo quiero proteger mi salud, tengo que evitar exponerme a ella. El tema de mito que se da también es que ahora los cigarrillos armados, ¿no? Que son menos perjudiciales, se dice al momento de decir, bueno, voy a dejar de fumar, pero antes voy a consumir armado. ¿Qué tanto hay de mito en eso? Sí, yo creo que mitos hay cientos. Miles. Y a medida que van pasando las épocas, el tabaco armado surge por una necesidad económica. En España subieron los impuestos y no alcanzaban a los adolescentes, a los jóvenes a comprar cigarrillos y empezaron a hacer tabaco armado. Pero nadie conoce el origen del tabaco y si tiene los mismos agregados químicos que en teoría debería tenerlos porque vienen de la misma producción y lo que no tienen son quizás menos químicos en los papeles, pero no quita riesgo que sea armado o que no sea armado porque es tabaco y la adicción existe y es importante recalcar que la nicotina hace a la persona, al fumador, adicto, pero lo que produce el daño, tanto a nivel respiratorio, como decían ahí, vascular o de cánceres, son todos los agregados químicos que se nombró en el informe inicial, que son los pesticidas que tienen para desinfectar las plantas y no se la coman las ratas, los químicos que tienen para sostenerlo y que no se pudre el tabaco, los facilitadores neuronales como el amoníaco, o sea, tiene muchas sustancias agregadas, que son esas 7000 sustancias tóxicas, que son las que producen daño en las células, que se dupliquen o se tripliquen y que se alteren su producción, entonces, o que destruyan el pulmón. Eso es lo que produce el daño. Independientemente de la forma en que se fume, es nociva, no hay una forma menos nociva que otra. Bien, antes de que nos vayamos al corte, pero quiero hacer una pregunta para que quede claro. ¿Cuáles son los efectos directos que hay sobre un fumador activo, ¿sí? Sobre la salud, las consecuencias? A cada uno un efecto diferente. Bien. Generalmente el tabaco, siempre lo que decimos que siempre se las cobra, porque no todos tienen EPOC, es verdad lo que decía, es aproximadamente el 35% de los fumadores, pero el que no tiene EPOC tiene enfermedad de que se le tapan las arterias, enfermedad carotidia, o tiene ACV, o tiene problemas coronarios, infartos, o tiene aneurisma de aorta, o cáncer de vejiga, o otros tipos de cáncer relacionados al cigarrillo, o cáncer de boca, de lengua, de laringe, o sea que en general a las mujeres siempre le entramos también cuando hacemos tratamiento, que después yo quisiera hacer alguna acotación cuando haya oportunidad del tratamiento, de mi visión, con la parte estética, aparecen arrugas a temprana edad, se seca la piel, se pone pálida, entonces hay muchas alteraciones, algunas rápidas y otras que aparecen con los años, lamentablemente. Bien, vamos a continuar hablando, por supuesto, de esta problemática del consumo de tabaco en nuestro país, por supuesto, pero también en el mundo. ¿Qué se está haciendo para poder desalentar este consumo? ¿Ayudan las políticas públicas? ¿Ayuda la ley? ¿Qué pasa con el negocio que hay detrás de todo esto? Nos vamos a ir a un corte, pero antes los voy a invitar a que participen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más.
¿A quién está dirigido el marketing de las marcas de cigarrillo? ¿A quiénes apuntan? Bueno, el marketing de cigarrillos en Argentina y en todo el mundo apunta a capturar nuevos clientes. Es muy sencillo. La industria tabacalera mata a la mitad de los clientes. ¿Funciona una industria que mate a sus clientes? Bueno, la prueba es que las tabacaleras son exitosas. La respuesta que te tengo que dar tristemente es que sí. A estos niños les mostramos productos de una tienda cercana. Pero ellos no sabían que todos eran productos de tabaco. Esto huele como dulce de leche, mira, huélelo. Parece como si son chicles. El 80% de los niños que han probado el tabaco empezaron con productos de sabores. Entonces, ¿a quiénes crees que están tratando de atraer las compañías de tabaco? Hay una ley nacional que prohíbe la mayor parte de los canales de publicidad, pero en la industria puede seguir haciendo publicidad por 2 canales. Los kioscos y el marketing personal. La gente que viene a comprar otra cosa, ¿ve la publicidad de cigarrillos? Sí, y más que nada, obviamente, el fumador. ¿Cuántos paquetes de cigarrillos se venden por día, más o menos? 200. 200 por día. Te ves muy bien con cigarrillo, muy sofisticado. Hijo. Entonces, la próxima vez que compres un cigarrillo, recuérdate que muy probablemente no estás comprando un producto que te resuelve un problema, sino que estás comprando un producto porque has sido persuadido, manipulado, convencido que fumar es sexy. Bien, de esta manera arrancamos el segundo bloque de Distintos Parecidos dedicado hoy al consumo de tabaco. Y para dar algunos datos, aunque Pablo no está muy de acuerdo, pero vamos a dar algunos datos para poder seguir analizando qué pasa en nuestro país con respecto al consumo de tabaco y qué se está haciendo. Algunos datos hablan de que cada año mueren en nuestro país 44.000 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo. El 25% de la población adulta fuma tabaco, ¿sí? Y representa una de las prevalencias de consumo más altas de toda la región. Una encuesta nacional de salud escolar alerta que casi el 30% de los niños y niñas comienzan a fumar a los 12 años y que 1 de cada 5 jóvenes de 13 a 15 años fuma, así lo decíamos también en el bloque anterior. Un 27,6% de personas están expuestas al humo de tabaco ajeno en el hogar. Un 25% están expuestas en el ambiente laboral y un 23% están expuestas en bares y restaurantes. Más allá de que tenemos una legislación también que prohíbe el fumar dentro de espacios cerrados. Otro dato para dar que no está en este momento en la placa, pero también que lo quiero poner acá en consideración una vez que empecemos a hablar de las políticas públicas y de qué se hace desde el Estado para desalentar o para, por lo menos que la demanda o que la oferta no sea tal con respecto al tabaco. Y tiene que ver con que Argentina ratificó un convenio marco de control de tabaco que firmaron 181 países, ¿sí?, con la Organización Mundial de la Salud. Argentina lo vino a hacer recién este año, la ratificación de este convenio. ¿Qué pasa hoy con lo que se está haciendo a nivel estatal? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es humo? Para ponerlo en metáfora. Yo desconozco, soy médico asistencialista, si bien trabajo en la parte privada en la Escuela de Medicina Nuclear también, no estoy al tanto de las políticas, de lo que yo veo como ciudadano, no veo políticas como médico, no veo políticas, no veo que haya acceso a la persona que quiere dejar de fumar fácil y que se le brinde un acceso, pero quizás el doctor Zaraco, la doctora, tiene más noción de las políticas actuales de salud pública. Y en cuanto a la ley, la prohibición, por ejemplo, de la publicidad o de que se fume dentro de espacios públicos cerrados, ¿desalentó o no? No, eso anduvo muy bien. De hecho, en la gestión del doctor Zaraco y en la gestión del doctor Caletti, hubo una continuidad en esos años que después se perdió. Tuvo impacto al principio. Tuvo un gran impacto. Un gran impacto al principio cuando salió la ley. Incluso se le daba a los lugares que prohibían fumar en el interior un certificado, como quedan libres de humo de tabaco, se dejó de fumar en los bares. Eso hizo que muchas de las consultas, que yo sí puedo opinar ahí porque hago asistencialismo, de los pacientes es que le da vergüenza fumar. Porque antes fumaban en cualquier lado, ahora tienen que dejar la mesa porque muchos han dejado de fumar, salir, dejar la actividad social, ir a fumar afuera, tomar frío o tomar calor, volver, y empiezan a verse aislados socialmente. En eso ayudó muchísimo la ley, en proteger al no fumador, de que pudiera comer o que pudiera estar en un espacio público cerrado sin exposición a humo, que los niños no estuvieran. O sea que en eso creo que se acopló mucho, hubo mucha política pública.
Creo que insuficiente, porque mientras sucedía eso en las casas de gobierno o en las dependencias municipales, uno veía gente fumando en distintas oficinas y que faltó avanzar a decirle, bueno, no solamente prohibimos, que entre comillas es fácil, sino que también ayudamos a que quiera dejar de fumar a darle las herramientas para que pueda hacerlo. En mi opinión, creo que faltó la otra parte y creo que las medidas se han ido bajando y que hoy eso se está perdiendo y donde no está permitido fumar, ahora se permite fumar. Sergio, ¿alcanzó con las advertencias sanitarias en un paquete de cigarrillos? Las campañas que se hizo que ayudan, y un poco desde el observatorio hicimos una encuesta sobre nuestros estudiantes universitarios y nos dio que el 98% tenía una alta percepción de riesgo. No hacía a los de menor edad, por eso apuntan todas las campañas publicitarias a los menores de 13, 14, 15 años, que es la edad de comienzo, que una vez que ingresan al consumo ya generan esta dependencia para seguir consumiendo. Es muy difícil que alguien en edad adulta empiece a fumar tabaco, pero sí nos indican que estas campañas a través de las imágenes que vemos a veces muy violentas en las etiquetas, sacar las propagandas en los kioscos ha ido mejorando y sobre todo lo que hace a los espacios libres de humo de tabaco, que han sido de gran utilidad para ir disminuyendo por lo menos la cantidad de consumo diario, ya que eran distintos lugares que están prohibidos. Pero sí vemos que hay una disminución en estas políticas que se habían aplicado y que esto va dando lugar para que sigan avanzando el marketing y el negocio de estas sustancias. Por eso es muy importante que el Estado tiene que seguir marcando presencia, pero que a veces nos encontramos en la consulta asistencial, sobre todo en el área mía toxicológica, que cuando tenemos que derivar a un paciente que quiere dejar de fumar, contamos con pocos centros, el de referencia, que es el de DAMSU, que afortunadamente recibe pacientes que no son de la misma obra social, OSEP, que también tiene un centro, y a nivel provincial que contamos con un centro en el Hospital de Encinas, pero que hace muy dificultoso poder tener acceso a aquellos que quieren dejar de fumar a un centro que sea realmente eficiente. ¿Y por qué está esa falta? Tiene que ver con las idas y venidas que tiene el Estado y los cambios de políticas, y que a veces las situaciones económicas, financieras y de necesidad de recursos van haciendo que van tomando importancia otras situaciones de salud que van haciendo que esto que hace a lo preventivo vaya quedando en segunda o tercera línea. Entonces el hecho que a veces vivimos apagando incendios sin poder realmente invertir en lo más importante, que es la prevención, que tiene un menor costo pero el impacto es mucho mayor, y ahí es donde tenemos que entender que hay que hacer estos esfuerzos. Bien, en términos de obras sociales, quería saber, bueno, recién nombraban, bueno, DAMSU, OSEP, ¿qué pasa en el ámbito privado con el tratamiento de esta enfermedad? Yo soy coordinador de una prepaga del programa de tabaquismo hace 12 años. Creo que en general las otras prepagas miran para el costado. Creo que en general las prepagas, cuando pueden mirar para el costado, miran para el costado, al igual que las obras sociales sindicales. O sea, todo lo que pueden ahorrar en salud lo ahorran. Y creo que se ha generado, que es lo que yo quería decir si tenía lugar en el momento, se ha generado, y creo que está fogoneado por las empresas tabacaleras, todo un mito alrededor de cómo debe ser tratado un paciente que quiere dejar de fumar. Lo que hacen en el DAMSU, que llevado a cabo y dirigido por la doctora, digamos, es lo ideal, lo utópico, porque como hay una dependencia psicológica, social, adictiva, que participen todos los profesionales que pueden ayudar a una persona es lo ideal. Pero si lo planteamos así, se transforma totalmente restrictivo. No alcanzan ni los médicos, ni los psicólogos, ni los nutricionistas, ni los profesionales de educación física para tratar a toda la población que fuma, porque ahí dice el 25% y esa cifra es un poco mayor. Esa cifra era hace unos años, hace 7 años, el 35%, a los años con todas las políticas implementadas bajó al 30% y ahora supuestamente bajó al 25%, que yo personalmente no lo creo. Creo que está en el orden del 30%, porque hay otros estudios más chicos que reflejan ese número. Si nosotros planteamos que el 30% de la población fuma, no alcanzan los profesionales para tratar con equipos multidisciplinarios. No alcanzan ni siquiera en una sola obra social. Las obras sociales de por sí no cubren casi ninguna, y las prepagas menos, psicología y nutrición. O sea, que hablamos de un equipo multidisciplinario así, ya casi es imposible. Planteándolo así, lo que hacen es poner trabas.
inconscientemente y que sea como esto. No se puede acceder. Yo quiero mandar, el paciente quiere, lo quiero mandar, pero no se puede acceder. Ahora, si el paciente enfrente mío tiene hipertensión, tiene alergia o tiene diabetes, yo no le pregunto si vamos a un grupo multidisciplinario, yo lo trato como médico. Empiezo a tratarle, le bajo la presión. ¿Por qué no le puedo prescribir el parche de nicotina o la vareniclina o el bupropión que está demostrado que tiene efecto? Porque si yo le prescribo la droga, mientras tanto el paciente va a fumar menos y posiblemente tenga altas chances de dejar de fumar. Diciéndole que no lo voy a hacer y tenemos que esperar situaciones ideales de en un momento psicológico ideal, en una situación familiar ideal, en una situación económica ideal, o sea, cosa que nunca sucede, que todo funcione bien, pero que aparte vamos a juntarnos con el psicólogo, el nutricionista, el médico. No va a suceder nunca. Y si sucede, sucede en lugares muy específicos, como le decía la doctora. Son pioneros, hace 20 años, avanzados, digamos, un lugar que tiene una mirada de la salud mucho más abarcativa, pero que no representa el global de la sociedad. Imagínate que OSEP quiera, con los 300.000 o 400.000 afiliados que tenga, el 30% tenga que ser todo ese equipo. No pueden hacerlo. Entonces, es mentira, en mi humilde opinión, el paciente que fuma se le puede prescribir el medicamento igual que a otra persona. Lo que pasa es que nadie quiere pagar ese medicamento porque tiene un costo alto. Y lo que pasa es que el Estado nunca se metió con el laboratorio monopólico de ese medicamento o para fabricarlo o para exigirle que baje el costo porque es un tema de salud pública. Pero todos miran para el costado. Eso es lo que yo quería decir al principio. El mito de tratar el tabaquismo. A los pacientes que están internados, hay un montón de estudios que cuando están internados por exacerbación de POC o en terapia intensiva o unidad coronaria con infarto, tu hermano Sergio es un cardiólogo reconocido, se los trata, quieran o no, con vareniclina y parche de nicotina, o lo vas a dejar seguir fumando en la unidad coronaria. Se los trata. Y para evitar la abstinencia que hacen estando internados. Totalmente, que es más riesgo de enfermedad. Entonces, hay que romper este mito, hay que capacitar a los médicos. Eso yo creo que esto es de no importante. capacitar a los médicos, pensando que no, si esto me lo dedico yo me encargo de tabaquismo, mejor que los otros no sepan. Yo no puedo atender a todos los pacientes, ni la doctora puede, ni Sergio puede. Hay que formar a los médicos de atención primaria, que sepan manejar las drogas, que sepan que son seguras, cómo se usan, cómo usamos los antihipertensivos, y empezar a tratar a los pacientes. Y hay que tratarlo. Y siempre que podamos abordar todo el resto, bienvenido sea, es lo ideal. Mientras más, mejor. Vos, Silvia, decías que era fundamental la capacitación. Sí, y yo te quería decir esto. Mira, yo doy clase en la universidad en tercer año en relación médico-paciente. Y siempre le pregunto a los alumnos que saben de tabaquismo, que hasta tercero en qué están formados. Y en segundo le dan 2 clases más o menos y es lo único que, si se acuerdan de algo, es lo único que te dicen. Yo estoy haciendo un plan para dar una materia en sexto año, que sería la práctica final obligatoria, y que se llama así, cómo ayudar a tu paciente a dejar de fumar. Ya estoy anotada toda para empezar el año que viene. Me parece que es en el momento, antes de que salgan de la facultad, que tengan una formación básica, que sepan dar un consejo al paciente breve, de decir, usted tiene que dejar de fumar, que sepan recabar en la historia clínica que el paciente consume tabaco y que el tabaquismo es un riesgo para la salud, es una enfermedad y que el paciente lo vea así, que es una enfermedad, y que sepa si el paciente, 7 de cada 10 pacientes que consultan, si uno les dice que quiere dejar de fumar, aprovechar a esos pacientes, como dice el doctor, y ofrecerles el tratamiento y que yo les voy a ayudar en el mantenimiento para seguir en cesación tabáquica. Creo que muchas veces los médicos no lo ofrecen porque no están formados para ofrecerlo. Y si uno pregunta en las encuestas también a los profesionales de salud o a los últimos años de la facultad, siempre dicen que de tabaco no saben. Saben que produce riesgo, saben eso, pero no saben de cómo abordar el problema de tabaquismo, lo de las drogas y demás. Sí, eso desde el trabajo que hemos hecho del observatorio nos dice que el 26% de nuestros estudiantes, del estudio que hicimos en los estudiantes de medicina, solo el 26% dice tener mucha información en lo que hace a los efectos y el cuidado y el tratamiento de las sustancias psicoactivas. Es decir, que tenemos prácticamente un 80% que tiene muy poca o nada de información. Por eso es importante y esto se viene abordando y mejorando, en donde, por ejemplo, en cuarto año nosotros hemos empezado desde el año pasado con una optativa en lo que hace a problemáticas de consumo, para ir introduciendo y generando esto que es la realidad que van a encontrar
los futuros profesionales en la calle que tienen que estar preparados para dar soluciones para poder empezar a hacer un manejo integral de esta problemática y cada uno pueda ayudar a aquellos que tienen interés de dejar de consumir. Y esta es la clave fundamental. Hay otros que es mucho más complejo y que necesita un abordaje más integral, pero son los menos. Si yo abordo a aquellos que quieren dejar en forma oportuna y en el momento exacto, la tasa de éxito es mucho mayor. Bien, nos vamos a ir a un corte con esto, pero por supuesto que está buenísimo que empecemos a ver que eso que a veces se tiene en la mano y que parece normal y que muchas veces le pasamos como desapercibido, tiene consecuencias, no solo en la salud, en otros ámbitos también, lo hemos visto a lo largo del programa. Y también esto, el programa también propone quizás generar una presión, ¿sí?, sobre quienes tienen que tomar cartas en el asunto, como lo hemos estado viendo. Hay falencias todavía y hay que tratar de ver, ¿sí?, más allá de las políticas públicas, de las leyes, bueno, qué hay detrás de todo el negocio también del tabaco, como lo han estado diciendo también nuestros invitados en este programa. Nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en distintos parecidos, llegamos al último bloque de este programa que está tratando sobre el tabaquismo, ¿sí? Hemos estado viendo varios aspectos, ¿sí?, desde la política que se aplica, la salud pública, a dónde afecta, ¿sí?, o cuáles son las formas en que afecta la salud el tabaco. Y antes de seguir un poquito con esto que tiene que ver con lo que hay detrás del negocio del tabaco y cómo se relaciona también con lo que hace el Estado, quería no olvidarme una pregunta que me había olvidado en bloques anteriores, que es ¿qué pasa con los fumadores pasivos? ¿Sí? Porque hemos hablado mucho de los que deciden fumar, pero ¿qué pasa con aquellos que no deciden fumar sobre su salud, ¿no? Sobre los fumadores pasivos. ¿Qué podemos decir? Tienen alto riesgo de enfermedad y también alta mortalidad. Bien. Por enfermedades igual que los fumadores activos, digamos. Y el principal fumador pasivo es el feto en el vientre materno también, que a veces no se tiene en cuenta y que estas sustancias que ingresan a través del pulmón van a afectar a ese embarazo, donde la nicotina tiene un impacto directo sobre la placenta y sobre la circulación del feto, haciendo que aumente el riesgo de parto prematuro, desprendimiento de membranas, desprendimiento de placenta, que tenga menor peso al nacer, menor desarrollo pondoestatural, es decir, su estatura, y menor desarrollo cráneoencefálico, menor el tamaño de su cabeza. Es decir, que fumar tabaco durante el embarazo es altamente perjudicial para el feto, más allá de todo el impacto que tiene sobre la salud de la mamá. Pero nadie se le ocurriría convidarle un cigarrillo a un recién nacido. Y que lo estamos haciendo durante el embarazo, lo estamos haciendo también durante la lactancia, que esto también afecta la cantidad de producción de leche y que hace que se corte más tempranamente la producción de leche y le cambia el gusto a la leche cada vez que fuma la mamá, haciendo que también al ir cambiando las características de la leche que va a ser lactada, deje y abandone también esta forma alimentaria tan importante. Por eso recordemos que en el caso de embarazo y lactancia y cuando hay menores, no debemos fumar porque se transforman en estos agredidos pasivamente y que genera un daño muy importante a la salud de ellos. Bien, sí, un dato que alarmaba al principio es que 1 de cada 2 niños es fumador pasivo, ¿no? Es un 50% de la población de niños es mucho, ¿no? Insisto con que no te gustan los números, pero bueno. Son importantes los números, pero los números son importantes si uno va a tener acción sobre eso. A tomar conducta. Decir 50 números en una entrevista o yo venir a hablar de esto como si fuera un tema de números, creo que es quedarnos cortos, porque es un tema social de día a día con gente. Y bueno, esto que estamos hablando, fíjate todo lo que surge, no hablamos de números. Independientemente de algunas encuestas, surge de una problemática real, en personas reales, que más allá de números necesitan una solución. Bien. Se hablaba como posible solución, ¿no? O Argentina era de la región el país que tenía los precios más bajos, ¿sí?, con respecto al cigarrillo, ¿sí?, al producto. Y hace unos años se subió este impuesto, ¿sí?, que por ley también lo tiene que tener. ¿Esta política impositiva sirve o no sirve? Hasta lo que yo tengo entendido de lectura internacional, está demostrado, es uno de los parámetros demostrados, que hasta un punto determinado el aumento del precio del tabaco es beneficioso en reducir el tabaquismo en la población.
si pasa ese límite, que está estudiado, está analizado, que en general es todo impuesto, porque todo es una máquina recaudadora de impuestos que después no vuelve a los programas, como estamos hablando, a facilitar el acceso, empieza el contrabando. Si se supera un determinado valor, empieza el tabaco armado o los cigarrillos de contrabando. Entonces, para equilibrar llegan a un límite. En Europa los cigarrillos en Estados Unidos son notoriamente más caros y las leyes son extremadamente más duras. Cualquier persona ahora en los estados más avanzados, como es California y Nueva York, no pueden fumar en las puertas de los hoteles, ni siquiera en las puertas de los bares, ni siquiera afuera. Tiene que estar alejado de determinada cantidad de pies del lugar que tiene prohibido fumar, incluso ahora en las plazas en Estados Unidos. Digamos, mucho más rápido. Ellos sí han logrado bajar al 7-10% de tabaquismo, tienen quizás más adicción a otras drogas, pero con el tabaquismo sí le han ganado la batalla con el precio y con la prohibición de los... Sí, sin embargo, bueno, voy a dar un dato que también lo da la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con una conclusión que daban, y es que el consumo pasó de los sectores de ingresos más altos a los más bajos. Digo, tampoco termina solucionando. ¿Y por qué pensás vos que eso fue? Porque empiezan a consumir más. ¿Pero y por qué? ¿De contrabando? No, pero ¿por qué? Ah. ¿Qué genera? Genera felicidad. Es como una especie de automedicación ante las necesidades de angustia. Te tapa un problema. En los momentos de crisis, como los que está sucediendo o de tormenta que está teniendo el país, genera que aumente el consumo de estas sustancias, porque va a paliar en cierta forma esa sensación de angustia y depresión. Claro. Y un poco lo que habíamos hablado, el consumir estas sustancias nos hacen por un momento sentirnos mejor. Tal cual. Y genera ese placer momentáneo con un impacto que después lo vamos a ver a futuro sobre la salud de estos consumidores. Mira, te voy a dar un dato más. Tengo un paciente, atiendo muchos pacientes, que es uno de los dueños de la distribución de Coca-Cola en Mendoza. De la distribución de Coca-Cola. Yo le pregunté, ¿y con esta época de crisis la semana pasada ha bajado el consumo? ¿Se te nota la merma? No, me dice, está totalmente estudiado que en la época de más crisis es donde más se vende esa bebida. Por la presencia de cafeína. Y porque vende felicidad. Porque actúa en el mismo lugar. Vende felicidad, una imagen de felicidad. Y aparte tiene cafeína, que es una sustancia psicoactiva como la nicotina o como la cocaína, que actúa en el mismo centro cerebral. Liberando la misma sustancia que produce placer, que es la sensación de dopamina. placer y gratificación inmediata. Siguen siendo relativamente, independientemente de que aumentan, de fácil acceso en cuanto a costo, mucho más barato que otras cosas. Es más barato que un antidepresivo comprado y sin receta. Y sin receta. No Es fácil ir al acceso. médico. Tiro otra. En la publicidad dirigida al público femenino, la industria tabacalera relaciona el consumo de tabaco con los derechos de las mujeres, la igualdad de género, el glamour, la sociabilidad y el éxito. Totalmente. ¿Viene de la mano? Esto apunta porque siempre históricamente la mayor cantidad de fumadores era el sexo masculino. Entonces el marketing empezó a trabajar en esa área que no era explotada, buscando estos aspectos, como el Virginia Slim y otros productos, buscando el éxito femenino y esto que hoy vemos, haciendo que se incorporen. Esto que ha logrado que hoy la cantidad de patologías cardiovasculares relacionadas con el consumo de tabaco prácticamente ha igualado la mujer al hombre en desmedro de estos beneficios que habían del no fumar. Por eso es importante tener en cuenta los riesgos que hay, sumado a que el aumento de las cardiopatías que hay en el sexo femenino también están aumentando mucho el riesgo de mortalidad en la mujer, dado que la clínica y las características son un poco más solapadas que la del hombre. Entonces, esto tenemos que estar muy atentos y generar esto que estamos hablando de conocer el riesgo que genera el consumo de esta sustancia altamente adictiva y totalmente nociva para la salud de aquellos que la consumen, donde acorta la vida y que si se deja de fumar, hoy está ampliamente demostrado que al cabo de 10 años empiezan a mejorar las condiciones y a igualarse como si no se hubiera fumado. Entonces nunca es tarde para dejar de fumar y que eso es importante empezarlo a hacer conociendo que hay centros que son accesibles y se pueden consultar. Bien, como nunca es tarde, vamos a recordar cuáles son esos centros y también los ciertos mitos que hay en relación a esto del dejar de fumar. ¿Sí? ¿Qué le dirías a alguien que tiene ganas de fumar, que está viendo el programa y tiene ganas de dejar de fumar hoy? Que concurra, que nos consulte. En realidad que consulta a cualquier médico que esté preparado para ayudarlo a dejar de fumar, ¿no?
Como dijo el doctor, existen tratamientos, existen 3 tratamientos que están aprobados por la Organización Mundial de la Salud y que son efectivos para tratar de paliar los síntomas de la abstinencia, que es el mayor periodo de recaída. Los nombró el doctor, es la vareniclina, es el bupropion y los tratamientos sustitutivos con nicotina, que los podemos ayudar a los pacientes con esta medicación para paliar la abstinencia y después vamos a seguir haciendo consultas para mantenerlos en cesación. En realidad se ha visto que todos los programas que tienen más seguimiento de los pacientes a largo plazo tienen mejor porcentaje de éxito en la cesación. ¿Cuántas personas han pasado por el programa y han dejado? En el DAMSO alrededor de 75, 80 personas por año vemos en los programas. Cada programa tiene alrededor de 12 pacientes. Bien. ¿Cuánto hay de real en esos productos farmacéuticos que se ofrecen para dejar de fumar? ¿Cómo cuáles? Como, se lo voy a decir, Nicotin, por ejemplo. Bueno, pero sí, funcionan. Es lo que estábamos nombrando. Sí, es una marca comercial. Porque es una marca comercial, pero un reemplazo nicotínico, como hay Nicotina, Nicoret, etcétera, son marcas de reemplazo de nicotina que vienen en caramelo o en chicle, pero están dentro del grupo de lo que decía la doctora de reemplazo nicotínico. Bien. Administro la droga. Y que se hace también con acompañamiento médico. Ojo, es de venta libre. Bien. O sea que el fumador no necesita de una receta para comprar esos productos, lo cual puede ser o no cuestionado, analizado, pero es de venta libre. Ese paciente, la persona puede y tiene una indicación atrás de cómo consumir. Generalmente el consumo está mal indicado porque tiran para abajo el reemplazo nicotínico. Y si usted fuma más de cigarrillo, consuma 8 chicles por día. 8 chicles por día no deja fumar absolutamente nadie y nunca iguala los niveles de nicotina en sangre de la persona. Otra cosa que está mal dirigida. Pero lo primero que diría un paciente me dice, si quiero dejar de fumar, deja. Porque la mayoría de los pacientes dejan sin nosotros, no con nosotros. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser, creer que somos el centro, los médicos, de los problemas, porque los pacientes, la mayoría de si yo cuento todos los pacientes que en 17, 18 años llevo haciendo dejar de fumar, no llego ni al 0,1% de los que dejan solo. Nosotros tenemos una alta tasa de éxito, la doctora, yo, el doctor, porque son pacientes que ya están pensando en querer dejar de fumar, que han intentado, que han fracasado, que fuman mucho y que vienen y esperan en un consultorio, sacan un turno y van a comprar el medicamento. Está todo preparado para que tengamos éxito. Pero el éxito es en el paciente que no tenía pensado. Cómo llegar a ese paciente con un mensaje, despertarle el deseo de que deje de fumar y que si tiene ganas de fumar, hay mucha gente que de un día para otro decide por voluntad, por promesas. Lo que es mentira es el Tusam, el láser, la gotita, el globulito. Todo eso va dirigido a la fe de la persona para que deje de fumar en un aspecto... En un momento con alta motivación. En un aspecto, ya no concreto ni científico, sino que espiritual. Y deja por una creencia que el láser le tocó una parte en cerebro. Pero no tiene ningún tipo de evidencia científica, solamente cuesta tanto y le duele tanto a la persona haber pagado que se lo impone a sí mismo. Pero todo eso sí es mentira. ¿Vos cómo harías para llegar a un fumador que todavía no se plantea la idea de fumar? Lo que tratamos de hacerle es decirle, bueno, a ver, ¿sabés qué? Primero, si está al tanto de que fumar hace daño. En general, la población ya sabe, por esto de las políticas de avisar en la etiqueta y la masiva información, como están haciendo ustedes ahora. Si él sabe los daños que produce, preguntarle si tiene alguna esperanza, porque yo particularmente creo que hay que escuchar al paciente si quiere vivir más, cómo quiere vivir, si quiere vivir por los hijos, si quiere también vivir, está la elección de cada uno. Si la persona dice, disculpame, pero es mi vida, yo me quiero matar, si tengo un cáncer de pulmón, bueno, yo no puedo interceder en eso. Pero decirle, mira, si te interesa vivir más, si cuando sos grande querés poder moverte por vos mismo, no depender de nadie, no tener riesgo de usar oxígeno, no tener que tener un riesgo de tener una cirugía, de que te tengan que hacer un bypass, abrirte el pecho, si te interesa tener una buena, querés disfrutar, una de las cosas que tenés que hacer para cambiar es dejar de fumar, porque eso tenés altos números en una rifa de tener alguna de esas enfermedades. Y sobre todo el de disfrutar, cuando uno le explica y después lo cuentan con satisfacción, que al dejar de fumar empiezan a sentir los olores nuevamente, que empiezan a darse cuenta en la primavera, a sentir los perfumes de los árboles y plantas que están floreciendo, sentir el gusto en la comida, empezar a sentir en el paladar las diferentes y agradables gustos que tienen.
esto empiezan a darse cuenta de cómo no lo habían hecho antes. Entonces es cambiar totalmente las condiciones, ver cómo mejora la contextura del pelo, cómo mejora la piel, cómo mejora el rendimiento al subir escaleras, cómo mejora el nivel intelectual al haber menos monóxido de carbono que uno consume con cada pitada, y que esto va a haber beneficios que son prácticamente inmediatos y otros que lo va a ir observando en el transcurso de los meses. O sea, los beneficios son múltiples y que realmente están al alcance de la mano al momento de dejar de fumar. Sergio, muchísimas gracias por haber estado presente. Pablo, muchas gracias. Silvia, muchas gracias por haber estado presente también en Distintos Parecidos. Espero que la hayan pasado bien. Sin ánimo de juzgar a nadie, simplemente proporcionar información. Obviamente que es un tema complejo para todos. Algunos o la mayoría, a veces tenemos casos de personas ¿sí? cercanas que son fumadores y que no va más allá de decir la simple decisión. A veces es lo que decimos, son adicciones, son cosas complejas de abordar. Entonces es simplemente el proporcionar una información sin juzgar a nadie, pero bueno, proporcionar esto para que cada uno se pueda debatir a sí mismo también qué es lo que quiere para su vida. Aclararlo porque también puede quedar como que está mal, bien o no fumar. Bueno, es una decisión de cada uno también. Pero sí hacer esto y agradecerles a nuestros invitados por la información que nos proporcionaron también. Les agradezco nuevamente y nos vamos a reencontrar mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.